Documental realizado para la materia de Teorías Psicosociales y Subjetividad. Doctorado en Psicología aplicada a la educación y al desarrollo humano. Violencia, discriminación, estereotipos y prejuicios sociales en el ámbito escolar. Alumno, José Guillermo Rubio Rangel. Asesorado por el doctor José Raúl Peralta López. Prejuicios sociales son la preconcepción negativa hacia un grupo y hacia sus miembros individuales. El prejuicio son sentimientos, actitudes y creencias a partir de situaciones emocionales. Por ejemplo, decir que todos los británicos son reservados o que todos los mexicanos somos flojos y que los estadounidenses son extrovertidos. Estereotipos son imágenes en nuestras cabezas que reflejan nuestras tendencias a pensar que las personas o cosas que pertenecen a la misma categoría y comparten características similares son iguales. Por ejemplo, los estereotipos de género, que son aquellas ideas o creencias arraigadas en la sociedad relacionadas con cuál es o cuál debería ser el rol de los hombres y las mujeres. Estos no tienen ninguna justificación científica o demográfica y por lo general se dictan de forma inconsciente. La discriminación en la escuela es una forma de comportamiento negativo e injustificable hacia un grupo o hacia sus miembros. El racismo y el sexismo en las universidades son prácticas que discriminan, incluso cuando no existe la intención de prejuzgar. Otro estudio de la psicología social es la discriminación en la escuela por arquetipos y se refiere a la práctica de tratar de manera injusta a individuos o grupos basándose en ciertos arquetipos, que son los conceptos o imágenes mentales que se forman a partir de suposiciones sobre cómo las personas en ciertas categorías deben comportarse. A continuación, conoceremos la opinión de alumnos de licenciaturas y coordinadores académicos sobre los estereotipos en el ámbito universitario. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los raciales y étnicos, los económicos, los relacionados con las capacidades de las personas, por lo que se puede llegar a traducir en algún tipo de violencia o de discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Mi nombre es Ana Claudia Moy López. Muchas gracias. ¿Y qué función desempeña actualmente en la universidad? Soy encargada académica del área de SEA de Comercio Internacional. Gracias. Y me gustaría saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar. Son etiquetas que los estudiantes piensan que no afectan ni a docentes ni a sus mismos compañeros, lo hacen como jugando, pero realmente no se ponen a pensar que estas etiquetas o estos estereotipos que marcan son fracturas que van causándoles a los compañeros, a los docentes, en su autoestima, en su forma de presentarse ante los demás, en la forma de desarrollarse socialmente. ¿Por qué? Porque a la hora de que la persona se hace a la idea de que esa etiqueta es como me ven, es como se empieza a relacionar con los demás y eso llega a cortar su forma de convivir, de compartir con los demás. Sí, así es. ¿Conoce usted algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito escolar? Lo que es mi experiencia en educación, sí. La violencia verbal, la violencia psicológica, se dio en algún tiempo la violencia
física y fue pues algo que se trató inmediatamente para evitarlo, pero sí se sigue manejando en educación lo que es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque te digo una palabra que quizás tú no, para una persona no signifique nada, pero para la otra es una palabra que hiere porque no se sabe el trastorno de la persona a la que se la estás diciendo. Estás ejerciendo una violencia psicológica que va creciendo y creciendo como bola de nieve y es imparable. Y mientras no se haga algo, esto no tiene fin. Muy bien. ¿Y cómo cree usted que se logra eliminar los prejuicios sociales en la universidad? Los prejuicios sociales, para eliminarlos en la universidad, uno, tenemos que tener apoyo, no tanto, no solamente de lo que es docencia y administrativos, también tenemos que tener el apoyo de lo que es la familia, porque recordemos que la primera formación de los chicos es la casa, los padres, y si desde ahí venimos con una ideología en la cual hay que hacer menos a los demás, hay que discriminar, hay que poner etiquetas, entonces es muy difícil a la hora que llega el alumno aquí a la universidad empezar a tratarle de remover esas ideas. ¿Por qué? Porque ya las traen muy arraigadas. Que se puede, sí se puede, pero tenemos que tirar del barco tanto docentes, administrativos, todos, intendencia, cafetería, todos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con uno que falle, entonces los alumnos dicen, ¿qué pasó? Nos estás tratando de cambiar una idea y tú lo haces. Así es. Uh-huh. Y ya para finalizar la entrevista, ¿me podría ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en la universidad? Bueno, como conclusión yo podría decirte que los estereotipos son algo que debemos de eliminar. Es difícil, pero creo que si empezamos a formar a nuestros estudiantes con valores, como el respeto, como el saber que una palabra daña más que un golpe, con saber que no eres más que alguien, sino que todos somos iguales, por eso estamos en la universidad, porque estamos queriendo aprender y mejorar. Creo que esa es la base con la que tenemos que trabajar todos para poder llegar a eliminar en algún momento esta problemática. Muy bien, pues le agradezco mucho su atención a esta entrevista. Gracias. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los raciales y étnicos, los económicos, los relacionados con alguna capacidad de las personas, por lo que se puede llegar a traducir en algún tipo de violencia o discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Pues mi nombre es Kimberly Walstra, estoy estudiando en la Universidad UNIVA y voy en 9º cuatrimestre. Muchas gracias. Me gustaría saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar. Pues ciertamente todavía existen algunos estereotipos en el ámbito escolar, universitario, pero sin embargo, en comparación con otros años, como por ejemplo cuando iba en la preparatoria, no se notan tanto ya como en la universidad. Es mi punto de vista. Sí, ¿y conoce algún tipo de discriminación o violencia aquí dentro de la universidad o en el ámbito escolar en general? Pues yo no he visto ningún tipo de discriminación o violencia en relación con estereotipos, no me ha tocado ver ninguno. Muy bien. ¿Y cómo cree usted que las universidades, como sabemos que existen estos estereotipos, cómo puede llegar a eliminar los prejuicios sociales en la universidad? Pues yo pienso que sería bueno que hiciera como más convivencia entre todos los alumnos para que pues todos podamos conocernos mejor y pues a fin de cuentas no somos iguales. Entonces tenemos gustos diferentes, lo cual eso también puede llevar a ciertos prejuicios,
por los gustos que tiene la gente. Entonces yo siento que pues interactuando más entre todos los estudiantes podría reducir eso considerablemente. Muy bien, muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿me podría ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en las universidades? Pues en lo personal siento que siempre van a existir estereotipos, pero van a ir cambiando y evolucionando conforme pasen los años y conforme cambien las sociedades. Entonces, también para combatirlo se va a tener que cambiar la forma de solucionarlo. Excelente, le agradezco mucho su entrevista. Gracias. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los estereotipos raciales y étnicos, o los económicos, o los relacionados con las capacidades de las personas, por lo que se puede llegar a traducir en algún tipo de violencia o discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Soy Daniela Alejandra Toscano Lomelí. Gracias. ¿Y qué función desempeña actualmente en la universidad? Estoy como encargada académica de las áreas de la salud. Gracias. Y pues para iniciar me gustaría saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar. Bueno, si bien es cierto, hemos tenido como una trayectoria de mucho tiempo atrás sobre la implicación de los estereotipos o de etiquetar a personas de acuerdo a su color de piel, a su estatura, complexión o simplemente por la forma en la que actúan. Hemos realizado de manera consciente o inconsciente, hemos tenido este tipo de etiquetas o este tipo de estigmas a las personas sin conocer realmente como sus sentimientos o conocer su personalidad, simplemente nos dejamos llevar por la apariencia. Y es ahí donde yo lo considero que entra un papel importante, o es ahí donde surge como la palabra de estereotipos sociales, porque de acuerdo al contexto en el que estemos, con simplemente visualizar a nuestro alrededor y ver el tipo de personas que están cerca de nosotros, de esta manera involuntaria o a veces voluntaria, podemos hacer como, ejercemos como tipo comentarios negativos y otras veces positivos de acuerdo a esta forma de etiquetar a personas. Y es ahí donde los estereotipos sociales pues influyen no solamente en los ámbitos escolares, sino también en personales, familiares y sociales, por ejemplo en un centro comercial, en una plaza o simplemente caminando en alguna calle. Entonces es ahí donde al menos en el ámbito escolar tratamos de que este tipo de situaciones pues no ocurran, y cuando llegan a ocurrir pues tratamos de involucrar o de escuchar a todas las versiones posibles para determinar qué es lo que realmente está ocurriendo y de qué manera se puede solucionar en dado caso que algún estudiante o algún alumno o nosotros mismos estemos presentando estas situaciones. Muy bien. Y relacionado con esto, ¿conoce algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito escolar? Actualmente laborando, no. Me he percatado de situaciones, al menos en este ámbito en el que actualmente me encuentro, no, pero en otros contextos sí. Inclusive desde mi experiencia como alumna en otros años, tanto en diferentes grados académicos, sí. Se ha detectado a los agresores y se detectan a las víctimas, y muchas veces es más fácil detectar a un agresor que a una víctima, porque la víctima nunca va a decir hasta que ya llega como a su límite, y el agresor va a dejar como señales de que es agresor o de que está recurriendo a estas situaciones. Entonces, actualmente en el ámbito laboral y por la dinámica que se hace en el área académica, no me he percatado del todo. Sí, ahora que lo recuerdo, sí estuve como oyente de una situación, pero se solucionó y se llegó a un acuerdo mutuo entre todas las partes, los docentes,
los alumnos, que son los que conviven día a día, y se dio solución. Entonces, perdón, pero sí me percaté estuve como algún caso. Sí, como oyente nada más, pero no estuve como involucrada y tampoco fue respectiva mía, fue de otro. Sí, ¿y cómo se logra eliminar los prejuicios sociales o las etiquetas en la universidad? Pues muchas veces decimos que ya no pasan, pero siguen ocurriendo. Entonces, cuando se detectan situaciones así, se involucran o se hablan, se dialogan con todos los implicados. Desde el que no habla hasta el que siempre manifiesta todo. Entonces, aquí es como brindar alternativas, una solución, brindar estrategias para que estas acciones ya no ocurran, y si ocurren, bueno, que quede como en un clima favorable, en un clima en el que todos puedan tener una convivencia sana. Y les hacemos mención que cada que ocurra o perciban, porque muchas veces es algo que percibes pero no sabes si te lo dicen, entonces es ahí como una contraparte. Se dice de voces, pero no se señala directamente quién es o quién lo está recibiendo. Entonces tratamos como de involucrar a todas las partes en el sentido, o sea, no involucrarlos como tal, pero sí escuchar como las opiniones y las perspectivas de todos los posibles implicados. Y cuando se detecta a la persona que lo ejerce y la persona que lo recibe, es ahí cuando ya se brindan las soluciones más adecuadas para que pues no se siga llevando a cabo. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿me podría ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en las universidades? Si bien es cierto, por más literatura, bibliografía, fuentes de información que se brinda, no solamente en los ámbitos universitarios, sino desde otros grados escolares se mencionan estos temas. Son conductas, son acciones que se siguen llevando a cabo. Como bien lo mencionaba con anterioridad, ya sea consciente o inconsciente, los hacemos. Inclusive mencionamos la palabra, es que es broma. Pero muchas veces esa broma no sabes con qué impacto le va a resurgir a otra persona. Es decir, yo puedo decirle a una persona que estás muy bajito, pero yo no sé cómo la persona está emocionalmente y cómo eso le va a impactar en su día a día. Entonces, este tipo de estereotipos sociales sí afectan, y aquí también depende ya mucho de la madurez de la persona y también de las cargas emocionales que la persona tenga. Si bien es cierto, no vamos a saber cómo es el estado de ánimo de todos, pero al menos tener como la noción o medir las palabras que vamos a decir. Tratar de controlar un poco en ese sentido, porque realmente no sabemos cómo va a influir esa palabra o esa etiqueta o ese estigma a la persona. Entonces, sabemos que estas conductas ya no deben de surgir, que ya no deben de llevarse a cabo. Sin embargo, aún las tenemos presentes y es algo que ocurre en nuestras sociedades, en cualquier contexto, no solamente en las universidades. Ocurre en el ámbito familiar, con los amigos, con otros grupos de personas. Entonces, sí, tenemos todas estas fuentes de información, pero a veces como que no logramos controlar del todo lo que decimos. Y a través de eso, a través de la palabra y de las acciones, podemos afectar a los demás o beneficiar a los demás con un elogio, porque muchas veces las personas no estamos acostumbrados a recibir elogios. Siempre estamos acostumbrados a recibir, te ves muy chaparrito, te ves muy gordito, te ves de este color, pero nunca recibimos de, me gusta tu cabello, o sea, te ve bonito ese peinado, o hoy se te ve bien, te ves feliz. O sea, difícilmente hacemos ese tipo de elogios. Entonces, tratar de, no es como que toda la vida vayas viendo bien a todos o viendo mal a todos, pero tratar de mejorar esas acciones. Esa podría ser mi conclusión respectiva al tema. Muchas gracias, Sí. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes
y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los raciales y étnicos, los económicos, los relacionados con las capacidades de las personas, por lo que se puede llegar a traducir esto en algún tipo de violencia o discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Mi nombre es Ángela Nayeli de la Torre Silva. Gracias. ¿Y qué función desempeña actualmente en la universidad? Soy estudiante de comercio y estoy cursando noveno. ¿Noveno de la carrera? Comercio y negocios internacionales. Muy bien. Me gustaría saber, relacionado con el tema, ¿qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar? Pues a mí se me hace que está muy mal porque yo pienso que todo el mundo es igualitario y más en el sentido de la universidad. Todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos chances y debemos de tratarnos con igualdad. Gracias. Me gustaría también saber qué piensas sobre la discriminación o la violencia, o si conoces algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito escolar. Lamentablemente sí, normalmente los más conocidos es dependiendo de tu nivel económico, son los más comunes. Desgraciadamente todo el mundo te juzga con el simple hecho de ver qué tipo de celular tienes, si es más barato, si es más caro, si es el último modelo, o si vienes en coche, las ropas que usas. Lamentablemente sí empiezan a juzgar la gente. Muy bien. ¿Y cómo crees que se logra eliminar los prejuicios sociales en la universidad? Con el simple hecho de convivencia, porque se juzga a una persona por cómo es, no por cómo viste o lo que trae, o cómo es su apariencia también, sino tienes que juzgar por hechos de hablando con la persona, entablando una conversación, conviviendo con ella mucho tiempo. Muy bien. ¿Y me podrías ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en las universidades? Desgraciadamente, los estereotipos en las universidades son lo más común que existe ahora y que ha existido por mucho tiempo. Siempre uno va a ser juzgado, pero hay que intentar cambiar los estereotipos que existen para tener una mejor convivencia y tener una buena experiencia en la universidad. Muy bien, pues te agradezco mucho tu entrevista. Gracias. Hola, le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los raciales y étnicos, los económicos, los relacionados con las capacidades de las personas, por lo que esto puede llegar a traducirse en algún tipo de violencia o de discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Bueno, mi nombre es Dina Alejandra Sánchez Lira y estudio la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. Muchas gracias. Me gustaría también saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar. Pues yo creo que de alguna u otra manera afecta, porque creo que nos cerramos a tratar de conocer a la demás gente y nos guiamos por lo que vemos y no buscamos como conocer un poco más, sino que solo lo que aparentemente vemos es con lo que nos quedamos. Gracias. ¿Y conoce algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito escolar en la universidad? Sí, bueno, personalmente creo que no me ha tocado tener a mí directamente una discriminación o yo hacerle alguna discriminación a alguien más, pero sí me ha tocado ver, no sé, por la cuestión de económica, en la que más he visto, violencia económica, ya que pues el estudiar en una escuela privada sí se nota a veces este aspecto, este cambio de lo económico, de lo que tenemos o no. También por la cuestión de la raza o el color de piel, también eso lo he visto mucho. Gracias. ¿Y cómo cree usted que se logra eliminar los prejuicios, en este caso los prejuicios sociales en la universidad?
Yo creo que con una mayor apertura a conocernos y también yo creo que es una cuestión de educación en casa, porque creo que no solo como que agarramos del aire estas ideas, sino que también creo que se nos inculcan. Entonces, si desde el origen se combate, pues ya no habría por qué haber discriminación en ningún ámbito. Así es. Y por último, ¿me puede ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en las universidades? Pues yo digo que ya en la época en la que estamos no debería existir, ya que eso no influye en que si somos más o menos o somos mejores. Eso no te define tampoco como persona, ni profesionalmente hablando, o sea, no disminuye. O sea, creo que eso debería de erradicarse, y creo que todos pues viviríamos más tranquilos y también disminuiríamos las inseguridades de la gente. Ujú. Muy bien, pues le agradezco mucho la entrevista. De nada. Le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los estereotipos raciales y étnicos, los estereotipos económicos, los estereotipos relacionados con la capacidad de las personas, por lo que se puede llegar a traducir en algún tipo de violencia o de discriminación. Para iniciar la entrevista me gustaría conocer su nombre. Mi nombre es Luis Fernando Villasís Delgado. ¿Y qué función desempeña actualmente en la universidad? Actualmente soy estudiante en la universidad, estoy estudiando la carrera de Comercio y Negocios Internacionales y actualmente estoy en el 9º cuatrimestre. Muy bien. Me gustaría saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales aquí en la universidad. Pues los estereotipos es algo a lo que siempre afecta tanto a alumnos, maestros, compañeros, trabajadores, ya que desgraciadamente siempre han existido y probablemente siempre van a existir. La cuestión es que cómo esos estereotipos pueden afectar en la manera de socializar a las personas. Muchas veces, tanto por la complexión física, por gustos, por color de piel, por muchas cuestiones pueden afectar la forma en la que se socializa con estas personas, tanto evitándolas o acercándolas más hacia uno, buscando tener un mayor estatus social. Aquí en la escuela se llega a ver en ciertos aspectos, tanto cuestiones de homofobia que me ha tocado presenciar aquí, o incluso cuestiones de clasismo, que es algo que se ve bastante en la escuela, y no porque realmente las otras personas no cuenten con dinero realmente, sino por su forma de vestir, por los carros que traen, y se encasillan pues no tienen dinero realmente, y en base a eso los empiezan a disociar de las personas, los empiezan a alejar. Muy bien. Y bueno, pues algunos de esos entonces son algunos ejemplos, ¿verdad?, de discriminación. ¿Conoce usted algún tipo de discriminación o violencia actualmente aquí en el ámbito escolar? Actualmente no he estado muy al tanto de eso, pero se nota principalmente en las actitudes de compañeros. A comparación de cuatrimestres anteriores, la socialización aquí en la escuela, la forma de socializar ha disminuido bastante, porque ya ha habido casos de agresiones a compañeros homosexuales, o incluso exclusión por diversas personas por comentarios clasistas. Actualmente no estoy tan al tanto, pero sí ha cambiado bastante la forma en que toda la escuela socializaba a comparación de unos meses antes. Muy bien. ¿Y cree usted que de alguna manera se puedan lograr eliminar los prejuicios sociales aquí en la universidad? Pues realmente de que se puede, pero se ocupa un esfuerzo mayor, tanto por parte de los alumnos, tanto por parte de la escuela y tanto por parte de educación en casa. Porque muchas veces los prejuicios vienen desde la misma educación en casa, no tanto de uno. Siento que sí se podría, pero es algo complicado y se ocupa un esfuerzo mayor realmente. Muy bien.
¿Y me puede ayudar ahora ya para culminar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en la universidad? Sí, claro. Pues de mi perspectiva, los estereotipos dudo que en algún punto se lleguen a eliminar completamente. Pero una cosa es que haya estereotipos y otra cosa es que cómo tratas a esas personas o cómo los estereotipas. Si se puede decir así. Porque siempre va a haber el compañero flaco, el compañero delgado, el compañero gordo, el compañero blanco, el compañero moreno. Y siempre va a haber estereotipo, más porque sea de esa manera no significa que lo tienes que tratar de una forma diferente. Sí, no, siento que debes tratar a las personas por como son, no por cómo sean físicamente principalmente. Y que sus gustos, su economía o su color de piel no tengan implicaciones en cómo los trates. Muy bien, le agradezco mucho su entrevista. Gracias. Hola, le agradezco mucho su participación en esta entrevista grabada. Como usted sabe, en el ámbito escolar, los estereotipos sociales suelen manifestarse y afectar de diferentes formas a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, los estereotipos de género, los estereotipos raciales y étnicos, los estereotipos económicos, los relacionados con las capacidades que tenemos, por lo que se puede llegar a traducir en algún tipo de violencia o discriminación. Para iniciar la entrevista, me gustaría conocer su nombre. Mi nombre es Jesús Antonio Jiménez Rodríguez. ¿Y es usted estudiante Sí. de alguna carrera? Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Valle de Temajac en el tercer semestre. Excelente. Me gustaría saber qué opina usted sobre los estereotipos sociales en el ámbito escolar. Pues en realidad yo no estoy de acuerdo de los estereotipos sociales en general, puesto clasifican a las personas dentro de rangos o con características que en ocasiones no tienen por qué cumplir. Sí. ¿Y conoce algún tipo de discriminación o violencia en el ámbito escolar? Sí, claro que sí. Existe mucho la discriminación por la diversidad sexual, los rasgos étnicos y el estatus económico. Sí. ¿Cómo cree usted que se puede lograr eliminar esos prejuicios sociales aquí en la escuela, en la universidad? Pues primero que nada me parece importante trabajar en el respeto a los semejantes, no por el rango, sino por el hecho de ser personas y dirigirnos de la mejor manera correspondiente. Por último, ¿me podría ayudar con una conclusión sobre los estereotipos sociales en las universidades? El estereotipo social me parece que es una manera en algunos aspectos negativa de relegar a las personas en ciertos o cuales grupos y pues de forma negativa específicamente. Muy bien, pues le agradezco mucho su participación en esta entrevista. Gracias. En términos de soluciones, las escuelas deben implementar políticas de inclusión y diversidad, realizar formación en sensibilidad cultural y de género para docentes y estudiantes, tener mecanismos de respuesta y sanción para los casos de discriminación. Es crucial que se eduque a los estudiantes sobre la diversidad y la importancia del respeto mutuo y que se destruyan los estereotipos perjudiciales. Gracias por su atención a este documental. Espero que haya sido de su interés.